Muchas gracias a los organizadores por la invitación a dar esta conferencia en el Congreso Nacional. Yo voy a hablar de un trabajo conjunto con Juan Vázquez Aquino sobre cohomología del cociente GIT de foliaciones en el plano proyectivo de grado 2. El objetivo de esta plática es mostrar el camino para obtener la cohomología del cociente GIT del espacio de foliaciones en el plano proyectivo de grado 2 respecto a la acción de cambio de coordenadas del grupo de automorfismos del plano proyectivo. Para ello voy a explicar paso a paso, pero sin mucho detalle, la construcción en el caso general y después vamos a ver el caso particular que nos ocupa de las foliaciones. La conferencia la partí en 4 partes esenciales, que son las siguientes. En la primera voy a explicar un poco de preliminares de la teoría de invariantes geométricos, conocida en inglés por GIT, sus siglas en inglés. En la segunda parte voy a describir los pasos a seguir para obtener la cohomología de intersección de un cociente GIT. En la tercera parte voy a hablar de los preliminares, conceptos básicos en la teoría de foliaciones, que es el caso que vamos a estudiar. Y finalmente, los cálculos de la cohomología del cociente de foliaciones de grado 2, módulo cambio de coordenadas. Muy bien, entonces empezamos con los preliminares de GIT. Vamos a suponer que tenemos una variedad proyectiva suave y en ella existe una acción lineal por un grupo reductivo. Todo lo que voy a decir es cierto para grupos reductivos, aunque ya hay otras teorías donde no necesitamos esta condición, pero los grupos clásicos que conocemos, el grupo de automorfismos del espacio proyectivo, el grupo de matrices, el grupo de matrices de determinante 1, por ejemplo, todos ellos son grupos reductivos. Entonces, la siguiente definición importante, un punto en la variedad se dice que es inestable si cuando consideramos un punto X barra en la clase de equivalencia de X, pero en el cono afín, y levantamos la acción al cono afín, resulta que el 0 está en la cerradura de su órbita. Entonces, el conjunto de puntos inestables lo vamos a denotar por B super UN, que es el nombre en inglés, de unstable, y entonces un punto va a ser semiestable si no es inestable, es decir, está en el complemento de los inestables, y a ese conjunto le vamos a llamar BSS. Otro concepto importante que aquí no vamos a usar, pero lo voy a mencionar, el de punto estable, es estable si la órbita es cerrada en el conjunto de semiestables y la dimensión de la órbita es la dimensión del grupo, es decir, el estabilizador es un conjunto finito. Ok, entonces, el resultado principal de la teoría de invariantes geométricos, GIT, nos dice que si consideramos solo el conjunto de puntos semiestables, el cual es abierto con la topología de Zariski, entonces podremos construir un buen cociente para la acción. A este cociente le vamos a llamar, lo vamos a denotar por B doble barra G. Y la teoría nos dice que existe y de hecho es una variedad proyectiva. Entonces a este cociente le vamos a llamar variedad cociente GIT. Y bueno, el teorema nos garantiza la existencia, pero es muy difícil conocer quién es la variedad explícitamente. Es por eso que el hecho de que su cohomología sea calculable, como les voy a platicar en un momento, es algo muy útil e importante. O sea, no conocemos la variedad en sí, pero podemos
calcular su cohomología. Muy bien. Entonces, el método que se usa para encontrar los puntos inestables es un criterio muy famoso de la teoría de invariantes que es debido a Hilbert y Mumford y es el método de subgrupos a un parámetro. Este método es el que nosotros usamos para todos los cálculos que hemos hecho prácticamente. Entonces, un subgrupo a un parámetro es un morfismo del grupo C estrella, el grupo algebraico C estrella, en el grupo G, que está actuando en la variedad. Otra cosa muy útil para poder describir y ver los puntos inestables es el diagrama de pesos de la representación asociada. Recordemos que la acción es lineal, por lo tanto, existe una representación asociada y en ella podemos ver el diagrama de pesos. Y ahí es sencillo, más o menos sencillo, visualizar los puntos inestables y visualizar los subgrupos a un parámetro. Eso también es algo que usamos mucho para los cálculos que les voy a platicar. Otro ingrediente importante es una estratificación. Una vez que identificamos el conjunto cerrado de puntos inestables, podemos construir una estratificación. De hecho, es un conjunto finito parametrizado por subgrupos a un parámetro virtuales. Estos son los subgrupos a un parámetro tensor los números racionales. Por comodidad se hace esto. Entonces tenemos este conjunto finito. Cada uno de los estratos es una variedad localmente cerrada de B. Los estratos son disjuntos entre sí, por eso forman una estratificación. El estrato 0 es todo el conjunto de semiestables y el resto de estratos, su unión nos da el conjunto de inestables. Entonces, básicamente es una estratificación del conjunto de inestables. Recuerden que los inestables son los puntos que descartamos para poder construir el cociente. Otra cosa más que voy a estar mencionando es la serie de Hilbert-Poincaré de la variedad B, que vamos a definir como efectivamente una serie en la variable t sobre i, y el t a la i va a tener de coeficiente la dimensión de la iésima cohomología racional de la variedad. Ahora, si consideramos la acción, entonces podemos definir lo que es la serie de Hilbert-Poincaré equivariante. Esa depende de la acción. Entonces, esa va a ser igual una serie en la variable t sobre i, y el coeficiente de t a la i es la dimensión de la iésima cohomología equivariante de la variedad. ¿Y qué es la iésima cohomología equivariante? Pues es la iésima cohomología de B por EG módulo la acción, donde EG sobre BG es el haz clasificante universal del grupo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos las dos series, la serie de la variedad y la serie equivariante, que depende de la acción. Muy bien, entonces el último ingrediente que voy a explicar antes de darles la lista de cosas que hay que hacer para calcular la variedad es la cohomología de intersección. Nuestro objetivo, como ya les platiqué, es encontrar la serie de Hilbert-Poincaré del cociente, un cociente particular, pero esta variedad no necesariamente es suave. Así que para obtener una cohomología que satisfaga la dualidad de Poincaré, debemos calcular una cohomología de intersección. ¿Sí? Entonces, si ya es una variedad singular, su serie de Hilbert-Poincaré de intersección la vamos a denotar, como ven en la pantalla, con una i de intersección, y es una serie, de nuevo, sobre i con la variable t, y el coeficiente de t a la i es la dimensión de la iésima cohomología de intersección de la variedad. ¿De acuerdo? Y entonces ya se espera que aunque la variedad es singular, con esta cohomología de intersección ya tendremos satisfecha la dualidad de Poincaré.
Bueno, ya les mencioné a grandes rasgos los ingredientes que necesitamos entender para seguir los pasos de obtención de la cohomología. Recuerden nuevamente, nuestra intención es calcular la cohomología de intersección de un cociente específico GIT. Así que en las siguientes dos láminas voy a explicar paso a paso cómo obtenerlo, que es la parte 2 de la conferencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar los puntos inestables. Y eso, como ya les comenté, lo podemos hacer usando el criterio de subgrupos a un parámetro. Lo siguiente es construir la estratificación de la variedad. Recuerden que el estrato 0 es el conjunto de semiestables y el resto de estrato, finito en número, el resto de estratos forman el conjunto de puntos inestables, que son los que descartamos para construir el cociente. Ya una vez que tenemos los estratos inestables, calculamos su serie de Hilbert-Poincaré equivariante. Estos son subconjuntos invariantes, así que tenemos la acción inducida del grupo y podemos calcular para cada una de estas variedades la serie de Hilbert-Poincaré equivariante. Lo hacemos para todos los inestables. Después hay que encontrar la serie de Hilbert-Poincaré equivariante de la parte semiestable. Y aquí es donde viene un poco la magia, porque esa cohomología equivariante se obtiene a través de la cohomología equivariante de la variedad completa y de la cohomología equivariante de los estratos. Es decir, los puntos que descarté ahora me están sirviendo para encontrar esa cohomología equivariante de la parte semiestable. ¿Sí? Entonces, la cohomología equivariante de la parte semiestable es la cohomología equivariante de la variedad menos la suma de igual 1 a m de 2 a la t a la 2 de beta i, donde este de beta es la codimensión del estrato, por la cohomología equivariante de cada uno de los estratos, que ya calculé del paso anterior. Ahora, si resulta que en B, SS, que es el conjunto de semiestables, todos los puntos tienen estabilizador finito, entonces la cohomología de esa parte semiestable, la cohomología equivariante, es la cohomología del cociente. ¿Por qué? Porque los puntos singulares del cociente están en los puntos semiestables que tienen automorfismos no finitos. Entonces, si todos los puntos tienen estabilizador finito, es decir, su grupo de automorfismos es de dimensión 0, entonces la cohomología equivariante de la parte semiestable es la cohomología del cociente. Ahí se acaba. Pero no siempre sucede esto. Ahora, si no estamos en esta situación, pues tenemos que identificar esos puntos semiestables cuyo estabilizador es no finito. Entonces, tomamos un grupo, un subgrupo al que voy a llamar R, que no es finito, y localizamos todos los puntos semiestables que quedan fijos por todos los elementos de este grupo R. Es decir, R vive en el estabilizador de X. Entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, queremos obtener una variedad suave. Así que lo que hay que hacer es una explosión en este conjunto, de hecho en el conjunto de órbitas del ZR. Voy a explicarlo para que sea más sencillo en el caso en que solo existe un grupo R donde este conjunto es no vacío. Si hay más grupos donde este conjunto es no vacío, hay que hacer varias explosiones y se complica ligeramente el cálculo, pero vamos a suponer este caso, que de hecho es el caso de las poliaciones. Entonces explotamos sobre el conjunto de órbitas de estos puntos, obtenemos la explosión y usamos el siguiente teorema. La cohomología equivariante de la explosión es la cohomología equivariante de la parte semiestable más la cohomología equivariante del conjunto ZR respecto a N. N es el normalizador de R en G, multiplicado por el polinomio T cuadrada más etcétera, T a la 2 TR, donde TR más 1 es la codimensión de la parte explotada.
¿sí? Entonces, ya hicimos la explosión, obtuvimos la variedad Y obtenemos la cohomología equivariante de esa variedad. Lo siguiente que hay que hacer es levantar la acción del grupo a Y, a la explosión. Todos estos levantamientos tienen que ser compatibles, de tal suerte que obtenemos un cociente en la parte ya explotada, que es la variedad Y, por G. Ya que levantamos la acción, pues consideramos y construimos el cociente G y T en esa variedad. Y lo siguiente es obtener la cohomología equivariante de la parte semiestable con la misma recetita, usando una estratificación de Y, o la estratificación de Y respecto a esta acción levantada. Para esto es necesario usar el haz normal proyectivo de la parte que explotamos, ya que la fibra de la explosión en un punto se identifica con la proyectivización del haz normal del punto. Entonces, esta es la manera fácil de obtener la estratificación de Y. Y finalmente, lo que queremos, la cohomología de intersección del cociente, va a depender de la cohomología de intersección de la explosión. Pero como esta variedad ya es suave, ya explotamos, ya quitamos las singularidades, pues su cohomología de intersección coincide con la cohomología normal. Y ya el siguiente teorema, que no voy a explicar mucho, nos dice cómo obtener esa cohomología de intersección del cociente, usando la cohomología de la explosión menos una suma, que como les comento no voy a explicar porque no hay mucho tiempo. Bueno, entonces ahora el caso que queremos estudiar, que es el de caso de foliaciones, voy a explicar rápidamente algunas cuestiones generales de foliaciones. Vamos a considerar el sistema que ven en pantalla de ecuaciones diferenciales en las variables y y z, en la dirección de y definida por el polinomio q, en la dirección de z definida por el polinomio r. La otra notación que viene a la derecha es útil también porque es la que voy a usar para la foliación. Entonces, como q y r son polinomios, pues este sistema está definido en todo el plano complejo. Y lo que hacemos es agregar la línea al infinito para definir entonces un sistema en el espacio proyectivo P2. ¿De acuerdo? Entonces es, digamos, la compactificación de esta ecuación diferencial. Y eso es nuestra definición de foliación en el plano proyectivo. Vamos a denotar por CK, X y Z el espacio de polinomios homogéneos de grado K. Entonces, una foliación en el plano proyectivo de grado D estará dada por tres polinomios PQ y R en la dirección de X, Y y Z respectivamente, donde PQ y R son polinomios homogéneos de grado D. Ahora estamos en el espacio proyectivo. Entonces, el grado de los polinomios es el grado de la foliación. Como estamos en un espacio proyectivo, lo que nos está dando esto son direcciones, así que si tomamos un punto, lo evaluamos en el vector PQ y R y resulta que obtenemos un múltiplo del punto, pues eso no tendrá dirección, porque estamos en el proyectivo. Por lo tanto, la expresión X de arriba de la expresión X más un polinomio homogéneo de grado D menos 1 multiplicado por la foliación radial, que está entre paréntesis, esa foliación no es nada, no nos da dirección en el proyectivo, entonces definirán a la misma foliación. ¿De acuerdo? Y el f de menos 1 pues será un polinomio homogéneo de grado de menos 1. Entonces eso es una foliación. Aquí escribí el espacio que voy a denotar f cursiva sub d. El espacio es el espacio de foliaciones en el plano proyectivo de grado D. Son estas expresiones definidas por P, Q y R en las direcciones X, Y y Z. También podemos usar esta notación de matriz, digamos,
Y bueno, la ambigüedad por el polinomio de grado de menos 1, que multiplica la foliación radial, y la proyectivización. Entonces podemos hacer cuentas sabiendo que el espacio proyectivo, el espacio vectorial de polinomios homogéneos de grado D tiene grado D más 2 por D más 1 sobre 2. Entonces, el espacio de foliaciones es 3 veces la dimensión de los homogéneos de grado D menos la dimensión de los homogéneos de grado D menos 1 de la proyectivización. Eso nos da D cuadrada más 4D más 2. En resumen, el espacio de foliaciones del plano proyectivo de grado D es un espacio proyectivo de dimensión D cuadrada más 4D más 2. Es decir, es una variedad algebraica, bueno, un espacio proyectivo. ¿De acuerdo? Entonces, cada punto en ese espacio proyectivo pues va a representar una foliación, que a su vez viene de expresiones locales de ecuaciones diferenciales. Nuestro caso particular, que son las foliaciones de grado D, pues va a ser un espacio de dimensión 14, un espacio proyectivo de dimensión 14. Muy bien, ya tenemos nuestro espacio, que es una variedad proyectiva, de hecho es un espacio proyectivo, entonces vamos a definir la acción sobre la que vamos a construir el cociente y la cohomología. Entonces tomamos el grupo de automorfismos del plano proyectivo y la acción lineal en el espacio de foliación. Esta acción es el cambio de base, o sea, la conjugación de matrices, es una generalización de la conjugación de matrices. En ecuaciones diferenciales, recuerden que hacíamos cambios de coordenadas para llegar a una ecuación donde era más sencillo describir las soluciones. Es lo mismo. Entonces tenemos G, el elemento del grupo, la foliación, que aquí me conviene escribirla como vector, P, Q y R, entonces esa va a parar a G aplicada a la foliación definida por P, G a la menos 1, Q, G a la menos 1 y R, G a la menos 1. Les digo, es como una conjugación de matrices. Entonces, es esta la acción que vamos a trabajar, es una acción lineal, por supuesto. Tenemos nuestro espacio proyectivo, que es el espacio de foliaciones, y nuestro grupo reductivo actuando en él de manera lineal. Así que podemos hacer todos los cálculos de G y T. Aquí está el dibujo está el diagrama de pesos de la representación. Los puntitos ahí denotan los vectores pesados, que son los que generan los eigenespacios de la representación. Y por ahí en circulitos vacíos están las raíces de la representación. Les digo, este diagrama es muy útil para identificar los puntos inestables. De hecho, es el que usamos para identificarlos en este caso. Recuerden que tenemos un espacio proyectivo de dimensión 14, por lo tanto la representación es de dimensión 15. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con el cálculo de la cohomología del cociente, que es la última parte de la conferencia. Es el espacio de foliaciones de grado 2, la acción de cambio de coordenadas. El siguiente paso entonces es identificar las foliaciones inestables, el F2UN, y la estratificación de este conjunto de inestables. Y bueno, haciendo las cuentas, resulta que existen 8 estratos inestables, que denotamos así, S beta 1 hasta S beta 8, y el estrato semiestable, que es el estrato 0. Entonces, hicimos las cuentas, obtuvimos los estratos, y después obtuvimos la serie de Hilbert-Poincaré de cada uno de los estratos inestables, las cuales están escritas en esta tabla. Entonces, en la primera columna están los estratos, en la segunda columna está el subgrupo a un parámetro virtual correspondiente, después la codimensión, que se usa para calcular la cohomología, y en la última columna está la serie de Hilbert-Poincaré equivariante en cada caso. ¿De acuerdo? Entonces recuerden que son series, ahí tenemos el resumen de estos cálculos. Muy bien, pues lo que sigue con esa información
de esa cohomología equivariante de los estratos, pues obtenemos la cohomología equivariante de la parte semiestable. Esa es la cohomología equivariante de la variedad completa, que en este caso es un espacio proyectivo de dimensión 14, menos la suma de, en este caso de igual 1 hasta 8, de 2t a la d beta i, d a la beta i, d de beta i es la codimensión del estrato, por la cohomología equivariante de cada uno de los estratos. Entonces, si hacen las cuentas, pues llegamos a esta serie, a este polinomio. 1, t cuadrada, etcétera, hasta t12. Observen que la dimensión del cociente es 6, porque estamos en un espacio de dimensión 14, menos la dimensión del grupo, que es 8. Así que es suficiente expandir la serie hasta la potencia 14. Hasta la potencia 12, perdón. ¿Sí? De hecho, ahí me faltó agregar que pueden quedar términos de grado mayor. Bueno, entonces, si no tuviéramos puntos semiestables con estabilizador infinito, ahí se acaba el cálculo y esa sería la cohomología. Pero, en este caso, si los tenemos, hay que identificar esas foliaciones con estabilizador no finito, porque ahí van a estar las singularidades del cociente. Y una vez que los identifiquemos, a las foliaciones, hay que explotar para conseguir la desingularización. Entonces, tenemos este resultado, que existen, salvo cambio de coordenadas, 3 foliaciones semiestables de grado 2 con estabilizador infinito. Aquí las numeramos, x1, x2 y x3. Estas también son fáciles de identificar usando el diagrama de pesos. Para todas ellas, el grupo de matrices diagonales dado por t a la menos 1, 1 y t, donde t es un número complejo no cero, es el grupo que las estabiliza. Es un grupo de dimensión 1. ¿De acuerdo? Isomorfas de estrella. Muy bien. Entonces, este es el conjunto en el que hay que explotar, recuerden. Aquí este es el conjunto ZR, que tiene a todas las foliaciones que tiene semiestables. Bueno, aquí están todas, pero hay que considerar la condición de estabilidad, de semiestabilidad, y vamos a explotar en el conjunto de órbitas de todas estas foliaciones. ¿De acuerdo? Tenemos el monomio XY en la dirección de X, el monomio XZ en la dirección de Y y el monomio Y cuadrado en la dirección de Y. Y A, B y C son números complejos. Bueno, pues hay que explotar en este conjunto y aquí tenemos la explosión que vamos a denotar por pi. Y vamos a denotar a la variedad explotada por F sub 2R. Depende de este R, esta explosión. R el grupo, que es el estabilizador. Así que nuestro siguiente cálculo es la cohomología equivariante de la parte semiestable de la explosión usando esta información. ¿Sí? Como vimos en las primeras láminas, la cohomología equivariante de esta explosión es la cohomología equivariante de la parte semiestable más una estratificación, otra estratificación de la parte explotada. Esa ya no la mostré, pero el resultado es esta serie. Y bueno, haciendo ya las cuentas finales, llegamos a que la cohomología equivariante de la variedad explotada es este polinomio. Igual tenemos dimensión 6, por lo tanto extendemos la serie hasta la potencia 12. Tenemos 1, 2t cuadrada, más 3t4, más 4t6, más 4t8, más 3t10, más 2t12. Esta es una cohomología equivariante, aunque la variedad es suave, no necesariamente tenemos, de hecho no tenemos dualidad de Poincare, porque es una cohomología equivariante. Pero ya en el cálculo final conseguimos la cohomología del cociente explotado. Este cociente ya es una variedad suave y por lo tanto la cohomología
que es la siguiente: 1 más 2t cuadrada más 3t4 más 4t6 más 3t8 más 2t10 más t12 ya satisface la dualidad de Poincare. Entonces, este es nuestro último cálculo. Ahora estamos en el proceso del cálculo de la cohomología de intersección, que esperemos terminar pronto. Y con esto finalizo la conferencia. Muchas gracias por su atención y estaré disponible para las dudas que surjan. Gracias.